En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. ¿Y si el mayor depredador que ha conocido este planeta no se hubiera extinguido? Imagina que hubiera sobrevivido durante millones de años, oculto, esperando en el lugar más profundo e inaccesible de la Tierra. Es una idea, fascinante y a la vez terrorífica. Y es exactamente el punto de partida de los documentos que vamos a analizar hoy. Unos textos que narran la increíble reaparición del Carcharodon megalodon. Así es. Tenemos sobre la mesa una serie de extractos que componen un relato muy detallado, casi como una bitácora de a bordo. Documenta todo el proceso, desde la primera sospecha, que fue desestimada como una locura, hasta el enfrentamiento final. Y nuestra misión hoy es desgranar esta historia, ¿no? Entender cómo pudo sobrevivir. Exacto, y analizar qué nos dicen estos dramáticos acontecimientos sobre el choque entre nuestro mundo y un pasado que, al parecer, se niega a morir. Para empezar, creo que es crucial poner en perspectiva la magnitud de lo que estamos hablando. Las fuentes insisten mucho en esto. El megalodón no era simplemente un tiburón blanco más grande, era otra cosa. Era otra liga por completo. Un superdepredador de más de 20 metros, insociable, extremadamente territorial, que dominó los océanos del planeta durante millones de años. Y la teoría que presentan estos textos para su supervivencia es muy ingeniosa. Que es donde entra en juego la fosa de las Marianas. Exacto. La hipótesis es que mientras el enfriamiento global y las glaciaciones acababan con sus presas, y con la mayoría de especies prehistóricas, algunos ejemplares encontraron un refugio único. Una especie de oasis en el fondo del mar. Algo así, sí. La teoría que manejan es que en el fondo de la fosa hay una especie de jacuzzi natural, una capa de agua tropical muy cálida, calentada por fuentes hidrotermales. O sea que se creó un ecosistema completamente aislado, una cápsula del tiempo biológica a 11 kilómetros de profundidad. Precisamente. Y es una cápsula del tiempo con un guardián temible. El mismo aislamiento que le permitió sobrevivir también lo convirtió en el dueño absoluto de ese lugar, sin competencia, durante eones. Y esa criatura, forjada en un mundo sin rivales, es lo que está a punto de subir a la superficie. Ahí está la clave de todo. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. La historia en realidad arranca 7 años antes de los eventos principales. Y todo gira en torno a un hombre, el Dr. Jonas Taylor, un piloto de sumergibles de la Marina estadounidense. Eso es. Durante una misión ultrasecreta en la fosa de las Marianas, a bordo del sumergible Seacliff, vive algo que le cambia la vida para siempre. Describe un encuentro aterrador en la oscuridad total. Ve algo gigantesco, de un blanco fantasmal y forma triangular que se abalanza sobre ellos. ¿Y su reacción es? Instintiva. Totalmente. Activa un ascenso de emergencia. Sube a la superficie de forma explosiva, sin seguir ningún protocolo de descompresión. Y el resultado es catastrófico. 2 científicos a bordo mueren. Por la embolia gaseosa. Y claro, la versión oficial necesita un culpable, ¿no? Le diagnostican psicosis de las profundidades. Exacto. Y se agarran a eso. ¿Pero qué es exactamente esa psicosis? ¿Es un diagnóstico real o es algo que las fuentes se inventan para desacreditarlo? Bueno, es un término un poco anticuado, pero se basa en un fenómeno muy real: la narcosis por nitrógeno y otros trastornos que causa la altísima presión. Vale, los síntomas pueden incluir desorientación, euforia y, sobre todo, alucinaciones. Así que, desde un punto de vista escéptico, la versión oficial tenía una base creíble. Claro, le dicen que el cansancio era su tercera inmersión en 8 días, le hizo alucinar. Le dicen que lo que vio fue probablemente una colonia de gusanos de tubo gigantes, que son blancos y bioluminiscentes. Una explicación racional, una explicación lógica para algo increíble. Pero Jonas se aferra a su verdad. Lo que vio era un megalodón, y esa afirmación le cuesta todo, todo. Su carrera, su reputación, su matrimonio. Durante 7 años se refugia en la paleontología. Escribiendo libros sobre la posible supervivencia de la criatura, casi como una forma de autojustificarse ante un mundo que lo ha tachado de loco. Exacto. Se convierte en una especie de paria en la comunidad científica.
el hombre que sacrificó 2 vidas por una alucinación. Hasta que, 7 años después, el pasado vuelve a llamar a su puerta. El Instituto Oceanográfico Tanaka pierde contacto con 2 robots sumergibles, los UNIS. Precisamente en la fosa de las Marianas. Y, a regañadientes, acuden al único experto que se ha atrevido a teorizar sobre los peligros de esa zona, Jonas Taylor. Al principio, él se niega, lógicamente. Pero cuando revisan las grabaciones del sumergible de rescate que pilotaba DJ Tanaka, el hijo del director, encuentran la prueba. La prueba definitiva. Incrustado en los restos metálicos de uno de los robots, hay un objeto blanco, cerrado, de casi 20 centímetros. Al ampliar la imagen, no hay duda posible. Es un diente. Un diente. Un diente que, como dice uno de los personajes más escépticos de los documentos, no pertenece a ningún animal conocido en la Tierra. Es su reivindicación. Qué fuerte. Imagino la sensación. Tener en la mano la prueba irrefutable de algo que ha arruinado tu vida durante 7 años. Es un momento potentísimo, porque la evidencia física choca de frente con el dogma científico. La existencia de ese diente lo rompe todo y obliga a actuar. Vale, tienen la prueba. Supongo que el siguiente paso lógico es volver a bajar, pero esta vez sabiendo a qué te enfrentas. Exacto. Pero saberlo en teoría no te prepara para la realidad. Organizan una misión con 2 sumergibles de última generación, los Abyss Gliders, pilotados por Jonas y DJ Tanaka. Y es aquí donde la teoría se convierte en una pesadilla muy, muy real. Confirman la existencia de la criatura, un megalodón macho, que en un ataque de furia territorial embiste y destruye el sumergible de DJ. Pero en un giro increíble, la tripulación del barco de apoyo, el Kiku, logra enganchar al animal con el cable de acero de recuperación y empiezan a izarlo, desde el fondo del océano. Parece que tienen la situación controlada, ¿no? ¿Han capturado al monstruo? Eso creen durante unos minutos, pero entonces, desde las profundidades, surge el verdadero depredador alfa. Espera, otro. Si el macho ya era una máquina de matar de 20 metros, ¿qué diferencia real supone que aparezca otro? Supone una diferencia abismal. Las fuentes la describen como una hembra mucho más grande. Hablan de 5 metros más de longitud y 20.000 kilos más de peso. No me digas. Y no solo eso, está visiblemente preñada y por tanto es hiperagresiva y territorial. No es otro tiburón, es un evento de extinción a nivel local. ¡Madre mía! Sin dudarlo, ataca y devora al macho, mientras este está siendo izado, enredándose ella misma en el cable. Y sigue subiendo. Pero aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo sobrevive al ascenso? Pasar de las aguas cálidas del fondo a través de casi 9 kilómetros de agua helada debería haberla matado. El choque térmico, claro. Esa es la pregunta del millón. Y aquí la fuente se toma una licencia creativa que es fascinante. Se apoya en un concepto real llamado gigantotermia. ¿Gigantotermia? Sí. El megalodón, como el gran tiburón blanco, era un animal de sangre caliente, capaz de mantener su temperatura corporal por encima de la del agua. Lo que proponen los textos es que la hembra usó la enorme cantidad de sangre caliente que emanaba del macho devorado como un escudo térmico. ¿Como una especie de estela de calor que la aisló del frío? Exactamente. Un ascensor de sangre caliente que la transportó desde su mundo prehistórico hasta el nuestro. Como recurso narrativo, es brillante. Llega a la superficie. Un nuevo mundo que no está preparada para ella y para el que ella tampoco está preparada. Claro, sus ojos, adaptados a la oscuridad abisal, son hipersensibles a la luz del sol, lo que la obliga a cazar de noche. Y es entonces cuando empieza el pánico global, ataques a ballenas azules a un grupo de surfistas en Hawái. Se convierte en la amenaza número 1 del planeta. Y aquí es donde se plantea el gran dilema. Por un lado, tienes a la Marina de los Estados Unidos, que despliega el submarino nuclear Nautilus con una lógica militar impecable. Es un arma biológica incontrolable, hay que eliminarla. Punto. Y por el otro, a los científicos del Instituto Tanaka, que ven el mayor descubrimiento de la historia. Claro, para ellos es como encontrar un tiranosaurio rex vivo. Matarlo sería un crimen científico. Las fuentes describen debates acaloradísimos. La tensión entre la seguridad y el conocimiento. Ese es el tema central. Finalmente, Jonas y el instituto convencen a las autoridades para que les den una oportunidad. Capturarla viva. Un plan increíblemente audaz. ¿Y cómo pretendían capturar a un animal de 40 toneladas que acaba de devorar ballenas? El plan es una locura logística.
Primero, localizarla de noche con un helicóptero con visores térmicos. Segundo, marcarla con un dardo transmisor. Tercero, dispararle un arpón con una dosis masiva de sedantes. Y cuarto, Y cuarto, y esta es la parte más compleja. Una vez sedada, hay que envolverla en una red especial con flotadores gigantes. ¿por qué es tan importante esa red? Por un detalle biológico crucial. A diferencia de los mamíferos marinos, los tiburones no flotan. Si dejan de nadar, se hunden. Y se ahogan. Exacto. Necesitan el movimiento para que el agua pase por sus branquias. La red es vital para mantenerla a flote y respirando mientras la remolcan. Como era de esperar, nada sale según lo previsto. La operación es un desastre absoluto. Un caos. La hembra, en lugar de ser cazada, se convierte en la cazadora. Ataca al submarino Nautilus antes de que pueda lanzar sus torpedos. Le arranca a la torre de control y lo manda al fondo. ¡Qué barbaridad! El Kiko consigue dispararle el arpón con los sedantes, sí, pero la reacción inicial del animal es de una furia incontenible. Antes de que los químicos hagan efecto, destroza el casco del barco. Y es en ese momento, con el plan hecho pedazos y la bestia a punto de liberarse, cuando Jonas Taylor, desde su sumergible, toma la decisión más desesperada de todo el relato. Se da cuenta de que no puede vencerla desde fuera. Es inútil. Así que, en una maniobra que solo puede calificarse de suicida, apunta su sumergible hacia un objetivo impensable. Espera, ¿qué? No me digas qué. Su plan fue dejarse comer, meterse voluntariamente en la boca del tiburón. Suena a locura, y en parte lo es, pero los documentos lo dejan claro. Era la única opción que le quedaba. Pilota el Abyss Glider directamente hacia las fauces abiertas del megalodón. Increíble. Y en el último segundo enciende el motor cohete del vehículo y se propulsa a través del esófago hasta llegar al estómago. Es un viaje de ida al infierno. Pero, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Cómo es sobrevivir, aunque sea por unos minutos, en el interior de un ser así? Lo que describen las fuentes es una pesadilla claustrofóbica. El interior del estómago es una caverna de carne palpitante, llena de restos a medio digerir. Incluidos los cuerpos de algunas de sus víctimas. Sí, y rodeada de potentísimos ácidos gástricos que empiezan a corroerlo todo. Sabe que tiene poquísimo tiempo, pero aquí es donde su conocimiento como paleontólogo le da una última oportunidad. La anatomía del tiburón. Exacto. Sabe que el corazón de un tiburón está situado justo debajo del estómago. Su única oportunidad es atacar al monstruo desde sus propias entrañas. ¿Y qué hace? ¿Cómo? Usando la única arma que le queda, el diente fosilizado de megalodón que lleva como amuleto, sale del sumergible y empieza a cortar la pared del estómago. Es una imagen brutal. Un hombre luchando por su vida contra un corazón gigante desde dentro del propio monstruo, armado solo con un fósil de su misma especie. Es una lucha contra el tiempo, la presión, los ácidos. Finalmente, consigue perforar el músculo cardíaco. El monstruo muere, pero... Matar a la bestia es solo la mitad de la batalla. Exacto. Ahora Jonas tiene que escapar de un cadáver de 40 toneladas que se hunde a toda velocidad hacia el abismo. Y me imagino que no es tan fácil como dar la vuelta y salir por donde entró. Hará nada. Consigue volver a su sumergible, usar el último resto de combustible para ascender por el esófago y justo cuando va a ser aplastado por las mandíbulas que se cierran, eyecta la cápsula de escape. El ascenso es agónico. Terrible. La cápsula se agrieta por la presión, sufre una descompresión severa. Es rescatado en el último segundo por Terry Tanaka. Sobrevive por los pelos. Cuesta imaginar el coste psicológico de algo así. Pero bueno, la pesadilla ha terminado. La amenaza ha sido neutralizada. Eso parece. Y cuando todo el mundo respira aliviado, llega la última revelación, el giro final de la historia. A ver. En medio del caos, posterior a la batalla, un pesquero de la zona captura accidentalmente lo que parece ser un tiburón blanco de aspecto extraño. Llaman a Jonas para que lo examine. Y no es un tiburón blanco, ¿verdad? No. Jonas lo reconoce al instante. Es blanco, albino, como los de su especie. Es un macho recién nacido. La cría. La hembra, antes de morir, dio a luz. La cría de megalodón sobrevivió. Sobrevivió. Y ahí es donde terminan estos documentos. Con la muerte de la matriarca, la reina del océano, pero también con la supervivencia de su heredero. Entonces, ¿qué significa todo esto? Se ha cerrado un capítulo absolutamente aterrador, pero por lo que parece se acaba de abrir otro completamente nuevo y quizá más incierto. Y esa es la pregunta provocadora con la que nos dejan las fuentes.
El mundo ha sobrevivido al regreso de un monstruo, pero ahora se enfrenta a un dilema mucho más complejo. Ya no es si existen. Exacto. La pregunta ya no es esa. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con el que sabemos que está ahí fuera? ¿Lo vemos como un tesoro científico que debemos proteger? ¿O lo vemos como una futura amenaza? Una bomba de relojería biológica que hay que neutralizar antes de que alcance el tamaño y el poder de su madre. La respuesta, por ahora, queda navegando en aguas desconocidas. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.